Estimados estudiantes, en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a ustedes el tema de muerte celular. En esta oportunidad vamos a tratar dos tipos de muerte celular, la apoptosis o también llamada suicidio celular y la necrosis. En esta presentación entonces, primero los introduciré al tema de la muerte celular, luego veremos la apoptosis, cómo ocurre durante el desarrollo embrionario, posteriormente, que también ocurre en los organismos adultos y qué ocurre cuando hay fallos en ella. ¿Quiénes son los desencadenantes del proceso de apoptosis? ¿Cuáles son los responsables de la misma? ¿Qué cambios celulares vamos a observar en una célula apoptótica? Y luego vamos a ver cómo está regulada la apoptosis, específicamente la vía intrínseca. Posteriormente vamos a definir qué es necroptosis y vamos a comparar la apoptosis con la necroptosis como muertes celulares. Muy bien, entonces la muerte celular puede desencadenarse por causas distintas. Cualquiera de las dos, tanto la apoptosis como la necrosis o necroptosis, pues va a ser llevada a cabo por diferentes eventos en secuencia. Recordemos cuando vimos la comunicación intercelular que a veces hay una cascada de eventos, pues en ambos casos así es dicho proceso. Nosotros podemos ver en este esquema que la apoptosis va a implicar que nuestra célula reduzca su volumen. También va a haber una fragmentación del núcleo porque hay una fragmentación del material genético y se van a formar cuerpos apoptóticos. Al contrario, en la necrosis o necroptosis, el volumen de nuestra célula aumenta. La integridad de la membrana plasmática se pierde porque ésta se rompe y se libera el contenido al ambiente celular. Pareciera que son dos procesos completamente diferentes, sin embargo, como vamos a ver más adelante, algunos de ellos pueden cruzarse o interconectarse. Vamos a definir entonces qué es apoptosis. El término apoptosis viene de una palabra griega que tiene significado de caerse, como cuando las hojas de los árboles caen en otoño. La apoptosis es un mecanismo fisiológico normal de muerte que existe en células animales. Nosotros vamos a ver que esto es algo normal, no es que ocurra, digamos, de forma dañina, porque permite regular el desarrollo embrionario y también ocurre la apoptosis en organismos adultos. Durante el desarrollo embrionario es importante que ocurra apoptosis porque nos va a permitir que ciertas células que se produjeron en exceso sean eliminadas. Eso, por ejemplo, va a permitir que los tejidos o los órganos se esculpan, como cuando los escultores pican la piedra y dejan esas esculturas sin la piedra que no permite observar bien la forma. O también eso permite ajustar el número de células. Eso es importante, por ejemplo, durante el desarrollo de nuestro sistema nervioso. En el estado embrionario, nosotros vamos a tener una gran división de neuronas. Sin embargo, no todas las neuronas son viables porque no formaron uniones adecuadas entre ellas. Aquellas que no formaron esas uniones tienen que morir. Lo mismo en estas estructuras, por ejemplo, durante la formación de las manos o los pies, inicialmente nuestros dedos van a estar fusionados. Entonces, estas células que vemos acá, que están formando estas membranitas, deben morir para que los dígitos de la mano o de los pies se separen adecuadamente. Eso no ocurre, por ejemplo, en especies como los patos, que tienen unas membranas interdigitales, pero en otras, pues sí es necesario para que haya un correcto esculpido de tejidos. Hay otros casos, ¿verdad?, en el que también durante el desarrollo embrionario o durante un periodo inmaduro, los organismos tienen estructuras que no las poseen el organismo adulto. Esas son estructuras transitorias. En el caso del ser humano también ocurre con los conductos que van a formar los órganos sexuales masculinos y femeninos. También la apoptosis, como decíamos, puede ocurrir en organismos adultos y eso permite un recambio celular, sobre todo de aquellos tejidos que han sufrido un desgaste.
por ejemplo, el hígado o los epitelios. Cada vez que nuestro epitelio, nuestras células epiteliales se han desgastado, puede morir una de ellas y permite eso la renovación del tejido porque otra célula se va a poder dividir, en especial una célula madre se divide y la nueva célula ocupa el lugar que dejó la célula que murió o se eliminó por apoptosis. También eso ocurre en el caso del sistema inmunológico porque después de que ha ocurrido una infección y se estimulan o muchas células inmunes se clonan, ellas no pueden quedar vivas todo el tiempo, sino que muchas de ellas sufrirán apoptosis para evitar daño a nuestro propio organismo. De igual manera, se pueden eliminar mediante apoptosis células anormales, como la que podemos observar acá. Esta célula, que bien podría ser una célula que esté infectada por un virus o una célula que tenga un daño en el ADN que ya no se pueda reparar, es mejor que sufra apoptosis y que se elimine para evitar que esa célula prolifere y pueda llegar a formar un tumor. De igual manera, los medicamentos para tratar el cáncer, como la quimioterapia, también pueden desencadenar la apoptosis. Entonces, cuando ocurren fallos en cómo se regula este proceso, puede desencadenar daños. Por ejemplo, un exceso de apoptosis en el organismo adulto puede llevarnos a que se padezcan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Huntington o algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, en la cual hay autoanticuerpos que atacan a las células beta pancreáticas y dejan de producir insulina. En cambio, cuando hay ausencia de apoptosis, se puede, como les explicaba antes, llegar a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque una célula que tiene daño se debería morir o debería desencadenarse la apoptosis en ella. Pero estas células no son sensibles, digámoslo así, a los estímulos que desencadenan la apoptosis y entonces se pueden dividir y dividir cada vez con mayor cantidad de errores. De igual manera, cuando este falla o no hay ausencia de apoptosis durante el desarrollo embrionario, también puede afectar ese esculpido de tejidos y en lugar de que se puedan separar nuestros dígitos, pues nacen pegados, ¿verdad? Esa es otra de los fallos. Muy bien, entonces, ¿qué puede desencadenar la apoptosis? Esta muerte celular puede ser desencadenada por factores externos a la célula o bien por factores internos. Todos ellos van a requerir que se activen ciertos genes efectores de la apoptosis que codificarán para proteínas que desencadenan la apoptosis y también se van a inactivar aquellos genes que su producto son proteínas que evitan la apoptosis. Entonces acá podemos observar cómo una célula sana que va acumulando errores genéticos puede ser que se reparen, pero si el daño es irreparable, el desenlace será la apoptosis. Veamos qué desencadenantes externos pueden ocasionar este proceso. Existen un tipo de proteínas denominadas citocinas que son estimulantes de la apoptosis. La más importante probablemente es el factor de necrosis tumoral. Es una proteína que es producida por cierto tipo de células blancas, como por ejemplo los NK o asesinos naturales y los linfocitos T citotóxicos. Estas mismas células también producen otras moléculas denominadas granzimas que están empaquetadas en vesículas y que también son como que secretadas por ellas y activan o desencadenan la apoptosis en la célula a la cual se van a unir. Otro de los desencadenantes externos de la apoptosis es cuando dejan de llegar factores tróficos o hormonas de crecimiento a la célula. Eso nuestra célula entonces lo va a interpretar como una señal de muerte o que debe desencadenar en ella la apoptosis. Y dentro de los factores internos que pueden desencadenar apoptosis va a estar, como veíamos en el esquema, daño irreparable en el ADN.
Recordemos que durante el ciclo celular hay varios momentos en donde el ADN puede ser reparado, pero cuando no existe esta posibilidad de corregirlo, entonces vas a desencadenar la apoptosis. De igual manera, aquellas células que están infectadas por virus y que pueden expresar en sus membranas plasmáticas ciertos fragmentos del virus o proteínas que no son propias de la célula van a ser reconocidas por nuestros glóbulos blancos y van a desencadenar en ellas esta apoptosis. La hipoxia o falta de oxígeno también la puede desencadenar. Las altas concentraciones de calcio en el citosol también pueden ser un estímulo para desencadenar apoptosis. Los errores en las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, que es lo que se conoce como ERAD o estrés del retículo endoplásmico, que ellas se van acumulando y también pueden llegar a desencadenar apoptosis de nuestras células. Y el estrés oxidativo, que es causado por la alta concentración de especies reactivas de oxígeno. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables de la apoptosis? Va a ser un conjunto de proteínas que tienen una estructura característica denominadas caspasas. Entonces veamos quiénes son las caspasas. El nombre de caspasas viene de la palabra cisteín proteasas de aspartato. Estas son enzimas que se van a mantener en nuestra célula, pero son sintetizadas como proenzimas. ¿Qué significa una proenzima o zimógeno? Es aquella proteína que tiene un recubrimiento, por así decirlo, en su sitio activo y que para poder reaccionar o para poder llevar a cabo su función tiene que ser activada por proteólisis. Veamos entonces cómo se activan estas caspasas. Acá podemos ver dos procaspasas en estado inactivo. Ellas acá no llevan a cabo su catálisis. ¿Qué debe ocurrir? Pues deben ser modificadas, deben romperse algunos enlaces peptídicos en su estructura. Cada una de ellas tiene dos sitios de corte y hace la proteólisis a la otra, haciendo que esta parte, la subunidad menor de esta procaspasa, se una con este dominio mayor. Y luego se unen las dos procaspasas para formar la caspasa activa. Si pueden observar, también se tienen que eliminar estos prodominios que antes evitaban que nuestra caspasa se activara. Existen dos tipos de caspasas: caspasas iniciadoras y caspasas efectoras. Como vamos a ver a continuación, las efectoras se van a activar gracias a las iniciadoras. Entonces, ¿cómo es que se activan las caspasas? Existen dos vías. La vía extrínseca, que va a ser desencadenada por aquellos factores externos que mencionábamos antes, y la vía intrínseca, que esa va a depender de factores internos de nuestra célula. Entonces, la vía extrínseca normalmente, como hemos visto en los procesos de comunicación intercelular, pues requiere de la unión de un ligando a un receptor. En este caso, el ligando puede ser el factor de necrosis tumoral, que es una citoquina. Ese factor de necrosis tumoral se va a unir a un receptor en la membrana plasmática. Este receptor está formado por tres subunidades, pero como recordemos, el ligando es hidrofílico, porque es una proteína, no puede entrar a nuestra célula. Entonces va a requerir de proteínas adaptadoras que se van a unir a los dominios citosólicos del receptor. Esto va a formar un dominio de muerte, se le llama. Y este dominio de muerte va a activar a nuestra caspasa iniciadora. En este caso, activa a las procaspasas 8 para que se conviertan en caspasa 8. Como vamos a ver más adelante, estas caspasas iniciadoras van a activar a las caspasas efectoras 3, 6 y 7. Entonces veamos cómo ocurre esta activación por la vía extrínseca. En este caso, estamos viendo que nuestro ligando
no es como en el ejemplo que acabamos de explicar, que es el factor de necrosis tumoral que está soluble, sino que acá nuestro linfocito citotóxico tiene su ligando en la membrana. Este es un tipo de comunicación yuxtácrina o por contacto. Entonces, el ligando del linfocito se une al receptor de nuestra célula blanco. Otra vez, como vemos, no se activa directamente o no pasa nada, sino que hasta que se unan las proteínas adaptadoras que permitan el reclutamiento de las procaspasas en su estado inactivo para que esas procaspasas se conviertan en caspasas iniciadoras activas que a su vez van a activar a las procaspasas efectoras para que éstas se conviertan en caspasas que lleven a cabo todo el proceso de apoptosis. Ahora vamos a explicar la vía intrínseca. Esta tiene que ver mucho con la pérdida de la integridad de la membrana mitocondrial externa. Cuando esta membrana pierde su integridad, el citocromo C, que es una proteína que va a estar en el espacio intermembrana, sale del espacio intermembrana y se va a unir con ciertas proteínas en el citosol denominadas APAF1. El citocromo se va a unir con varios APAF y van a formar un apoptosoma, que es la unidad reguladora de la apoptosis. Y ellas también van a reclutar a las procaspasas 9 para convertirlas en caspasas 9 activas. La caspasa 9, al igual que la 8, es una caspasa iniciadora. Veamos cómo se forma el apoptosoma. Aquí está el citocromo que salió de la mitocondria, se une con los APAF. Muchos APAF y citocromo se van uniendo para empezar a formar nuestra subunidad reguladora, reclutan a las procaspasas 9 y eso conforma nuestro apoptosoma. Cuando esta procaspasa 9 ya está activa como caspasa 9, puede, al igual que la caspasa 8, activar a las caspasas efectoras 3, 6 y 7. Estas también están en nuestra célula en forma de procaspasas. Si ustedes observan, las caspasas efectoras son incluso más pequeñas, carecen de este prodominio, pero también necesitan sufrir esta reacción de proteólisis para que el dominio corto se una con el largo y luego se dimericen para ya tener una caspasa efectora activa. Muy bien. ¿Quiénes son los sustratos de estas caspasas efectoras? La 3, la 6 y la 7. Bueno, sus sustratos van a ser varias proteínas. Empecemos con las proteínas que participan en la transducción de señales. Por ejemplo, las quinasas como FAC, que es una quinasa de adhesión focal, la proteína quinasa B, la proteína quinasa C y las RAF. Todas estas son proteínas quinasas que van a estimular muchas vías de comunicación, como lo vimos en la clase anterior. Cuando estas proteínas se dañan, por ejemplo las FAC quinasas, se pierden los contactos célula con célula, como por ejemplo las adhesiones focales. Recordemos cuando vimos uniones que esas uniones o señales son las señales de sobrevivencia para nuestra célula y al eliminarse estas uniones, nuestra célula pierde esa señal que le dice que tiene que vivir. Otro de los sustratos para las caspasas efectoras, la 3, la 6 y la 7, van a ser los componentes de nuestro citoesqueleto. Recordemos que ellos son los que permiten que la célula adopte una forma específica. ¿Quiénes van a ser dañados por las caspasas? Pueden ser los filamentos de actina, la gelsolina, que es una proteína de unión a la actina, las tubulinas y los filamentos intermedios. Todo esto va a hacer que la célula pierda su forma, pierda la turgencia y va a permitir que la membrana plasmática forme una especie de ampollas que van a dar lugar a los cuerpos apoptóticos, como vemos en este dibujo. Como les decía, también parte del citoesqueleto que es dañado son los filamentos intermedios. Y de los filamentos intermedios que se daña están las láminas que conforman la lámina nuclear.
Entonces, ellas también van a ser un sustrato de las caspasas efectoras. ¿Qué pasa cuando las láminas se degradan? Pues se desensambla nuestra envoltura nuclear y eso pues también va a traer una repercusión a nuestra célula porque va a eliminar la integridad del núcleo. Otro de los, digámoslo así, sustratos para nuestras caspasas efectoras son proteínas que van a promover la fosforilación de histonas, H2B, y al estar fosforiladas, nuestra cromatina se va a condensar más. Sin embargo, ese no es el único cambio que sufre la cromatina en el núcleo. Además de que se pierde la integridad de la envoltura nuclear y que se condensa la cromatina, también va a haber una degradación del ADN. ¿Y cómo se logra eso? Porque existe una proteína que normalmente está bloqueada gracias a un inhibidor denominado ICAD. Las caspasas degradan a ese inhibidor y entonces se activa la proteína CAD, que es un complejo de DNasa activado por caspasas. Este complejo, ya libre de su inhibidor, se transloca al núcleo y degrada al ADN. Entonces, toda esa fragmentación del ADN más la ruptura de la envoltura nuclear va a hacer que nuestra célula ya no pueda sobrevivir, se va a ver afectado todos los procesos que tienen que ver con el ADN, como la transcripción y la traducción. Y otro de los sustratos para las caspasas es la escramblasa. La escramblasa es una proteína de membrana que permite la translocación de fosfatidilcerina. Es el flip-flop, recordemos ese movimiento. La fosfatidilcerina es un fosfolípido que normalmente se va a ubicar en la cara interna de nuestra membrana plasmática. Y al activarse la escramblasa, entonces trasloca la fosfatidilcerina hacia la cara externa de la membrana plasmática. Eso a su vez es una señal para que los cuerpos apoptóticos que se están formando por esa deformación de nuestra membrana plasmática, de la fragmentación del núcleo, etcétera, sean fagocitados por los fagocitos o macrófagos sin que ocurra inflamación. Entonces, ellos van a fagocitar los cuerpos apoptóticos y los van a degradar en su lisosoma para que no haya daño a células o tejidos adyacentes. Entonces, todos esos sustratos de las caspasas van a provocar que nuestra célula normal, como vemos acá, este es un glóbulo blanco normal, se convierta en un glóbulo blanco apoptótico. Estos son los cambios morfológicos que se logran observar. Ya nuestra célula no tiene turgencia, perdió volumen, su membrana no está estirada, sino que forma esta especie de ampollas que nosotros vemos. Estos son los llamados cuerpos apoptóticos. Obviamente acá no vemos, pero en su membrana plasmática, esta membrana va a tener fosfatidilcerina por esa translocación y va a ser como una señal de alerta para que los macrófagos sepan que deben fagocitar estos cuerpos apoptóticos y que el contenido de la célula no salga de esto que está delimitado por su membrana. Pero expliquemos un poquito quiénes también participan en la regulación, sobre todo de la vía intrínseca o de los cambios que están ocurriendo internamente en la célula y que tienen que ver con la integridad de nuestra mitocondria. Para regular esta vía van a activarse, digámoslo así, señales de muerte, que son estas, y van a tener que inhibirse las señales de sobrevivencia, porque esto es como un balance, como una balanza que está todo el tiempo tratando de ver si aumentan más las señales de sobrevivencia, pues nuestra célula va a vivir, pero si empiezan a aumentar estas señales de muerte, va a desencadenarse la apoptosis. Estas vías van a estar reguladas por las proteínas BCL2. Estas proteínas se caracterizan porque tienen dominios denominados BH. Las proteínas antiapoptóticas cuentan con 4 de estos dominios. Las proapoptóticas carecen del dominio BH4 y estas proteínas solamente tienen uno de estos 4 dominios, que es el dominio BH3. Las primeras son antiapoptóticas, es decir, las que van a
permitir que la célula viva. Cuando ellas están activas, pues la célula va a vivir. Esta es la BCL2 y otras de esta familia BCL. Las proapoptóticas van a promover la muerte o van a estimular esa irrupción o interrupción de la continuidad de la membrana mitocondrial externa para que el citocromo salga de ella y se una a los APAF. Dentro de estas proteínas tenemos a VAX y VAC. Y por último tenemos estas que también son proteínas proapoptóticas, pero la forma en que ellas estimulan la apoptosis es un poco diferente. Ellas inhiben a las proteínas antiapoptóticas o de sobrevivencia y al hacer eso estimulan a las proapoptóticas. Entonces, al bloquear a estas, que normalmente están evitando que las proapoptóticas se activen y desencadenen apoptosis, entonces cuando las inhiben, estas se vuelven activas. Dentro de este grupo tenemos a las proteínas BAD, BIM, BID, PUMA y NOXA. Entonces, nuestra apoptosis no ocurre o aquí está inactiva la vía intrínseca si las BCL2 están activas. Ellas van a estar bloqueando o evitando que las proteínas proapoptóticas se reúnan y que el citocromo C salga del espacio intermembrana. Pero ¿qué pasa cuando hay un estímulo de apoptosis? Entonces, las proteínas que solo tienen un dominio BH3 se activan y esas inhiben a las proteínas BCL2. Por lo tanto, estas proteínas inhibidas ya no pueden contrarrestar la acción de las proteínas proapoptóticas. Estas proteínas proapoptóticas entonces van a formar una especie de túnel o canal para permitir la salida del citocromo C del espacio intermembrana. Recordemos entonces que al estar el citocromo C en el citosol se unirá a PAF, van a formar el apoptosoma, van a reclutar a las procaspasas 9, la procaspasa 9 se convertirá en caspasa 9, que es una caspasa iniciadora, y posteriormente va a estimular a la procaspasa 3, 6 y 7 para que ellas se activen y empiecen a hacer todos los cambios o actuar sobre los sustratos para desencadenar la apoptosis. Y bien, ahora les voy a presentar otro tipo de muerte celular. Esta se llama necroptosis. La necroptosis se caracteriza porque es prácticamente independiente de las caspasas. Sin embargo, puede activarse por un mecanismo similar o un estímulo similar como el factor de necrosis tumoral. Recordemos que ese tiene su receptor en la membrana de la célula y puede ocurrir dos cosas. Primero, para que se desate, digámoslo así, la necroptosis, se van a activar estas quinasas RIPK1 y RIPK2. Estas son serintreoninquinasas que fosforilan a otras proteínas. Dentro de las que fosforilan está la MLKL, que son proteínas con dominio similar a quinasa. Aquí lo podemos observar cómo estas quinasas fosforilan a otras, las cuales empiezan a formar estructuras de oligómeros que finalmente se van a traslocar a la membrana plasmática, formando una especie de canal. Ese canal va a permitir entonces la salida de todo el contenido de nuestra célula. Ese poro transmembrana entonces va a permitir la pérdida de la integridad de la membrana plasmática y va a permitir que todas estas moléculas de nuestra célula se liberen hacia el espacio extracelular y puedan causar inflamación. Sin embargo, el factor de necrosis tumoral con su RIPK1 también puede estimular la apoptosis. Parecería contradictorio, pero por eso es que estos procesos se pueden interconectar. Entonces veamos que esta proteína o esta quinasa se une a otra proteína formando un ripoptosoma con la caspasa 8, que es la caspasa iniciadora. Cuando esto se activa, también puede desencadenarse apoptosis.
Entonces, un mismo estímulo puede desencadenar dos procesos. Y por último, vamos a hacer una comparación entre apoptosis y necroptosis. Como veíamos, en la apoptosis, el volumen de la célula disminuye y se pierde la turgencia. En la necroptosis, el volumen celular aumenta. En la necroptosis, ese aumento del volumen celular más la acción de las RIP, ¿verdad?, sobre las proteínas MLKL, rompen la membrana plasmática. Y con esa ruptura, el contenido celular se libera y puede causar una inflamación que puede tornarse muy severa. La inflamación en un primer momento es buena porque llama a más células para evitar que haya una infección, porque pueden haber microorganismos que lo están causando, pero en exceso sí puede ser esto un grave problema. Mientras que en el caso de la apoptosis, esta membrana plasmática en realidad no se rompe, pero al perder los medios de unión con otras células o con su sustrato, pues la membrana queda como más floja porque se perdió el volumen y entonces se forman estas ampollas. Recordemos también que durante la apoptosis hay una degradación del material genético, condensación de la cromatina y degradación de la membrana nuclear o de la envoltura nuclear, lo cual va a permitir la formación de cuerpos apoptóticos. Pero en estos cuerpos apoptóticos que todavía tienen membrana, la membrana no se ha roto, la membrana tiene en su parte externa fosfatidilcerina, que es la señal de aviso para que los fagocitos la puedan fagocitar a estos cuerpos apoptóticos y lo degraden dentro de sus lisosomas sin liberar el contenido de la célula y así se evita la inflamación. La apoptosis es dependiente de las caspasas, mientras que la necroptosis es independiente de ellas. La apoptosis puede desencadenarse tanto por estímulos externos como internos y la necroptosis, sí debe ser estimulada por traumas físicos y el factor de necrosis tumoral que, como veíamos, puede conducir incluso a una apoptosis. Espero que todo haya quedado claro. Si no, ya saben que podemos resolver cualquier tipo de dudas en mi correo institucional o bien durante nuestra reunión sincrónica. Es un gusto haber podido presentarles este tema. Nos vemos.